Gabriel, estamos ante lo que puede ser el inicio de una tercera guerra mundial. Es una pregunta que ya se hizo muchas veces, pero pareciera que ahora la cosa se puso más compleja. Es una pregunta de las que se responde con el diario El Lunes nada más, ¿no? Claro. Lo que podemos decir a esta hora es que es un conflicto que puede tener ramificaciones, que puede involucrar a actores extrarregionales y transformarse en un conflicto global, pero que ni este ni los otros conflictos que estamos viviendo en este momento en el mundo, algunos de similar gravedad y varios de mayor duración, todavía no tienen un hilo que los conecte. Entonces la pregunta es no, decididamente, pero es una pregunta que tal vez la historia nos obligue a rectificarla. Esperemos que no. Bien. Estamos con Gabriel Puricelli, él es coordinador del programa de políticas internacionales, ¿sí? Del Laboratorio de Políticas Públicas, analista internacional. Bueno, nos acompaña aquí para charlar un poco de esta situación tensa, caliente que se está viviendo entre Irán, Israel y la región. Y que la pregunta del principio, digamos, no es solo Irán e Israel el conflicto, el quilombo que estamos hablando de Estados Unidos, de Rusia, de China, estamos hablando de un montón de potencias, un montón de intereses ahí. ¿Cómo armaríamos un mapa? Por ahí nos puedes clarificar quién podría llegar a estar de cada lado en caso de que se amplifique y se amplíe el conflicto. Bueno, lo primero es que Israel ataca físicamente a Irán, conceptualmente ataca la diplomacia estadounidense, claro, porque este ataque significa terminar con una iniciativa diplomática que Estados Unidos estaba impulsando hace 2 años y que efectivamente iba a haber pocos días después del ataque, este domingo que acaba de pasar, una nueva ronda de negociaciones en Omán, que no pudo realizarse porque evidentemente Irán está en guerra y no va a seguir participando de eso, pero además porque Ali Shamkhani, uno de los principales negociadores iraníes, fue víctima de uno de los asesinatos selectivos que acompañaron la ofensiva israelí original. En este momento se trata de 2 estados que están enfrentados. Israel con la pretensión de terminar, de ratificar su condición de hegemón regional y de terminar con cualquiera que desafíe esa condición en la región. El desafiante directo más formidable es Irán y por eso el ataque va dirigido ahí. Indirectamente, no tan indirectamente, pero en lo formal hay que decir indirectamente, está involucrado Estados Unidos porque los suministros, se podría decir a los efectos prácticos, infinitos con lo que cuenta Israel, dependen de la provisión sistemática, previsible y constante de los Estados Unidos y porque además la defensa israelí, esto que vemos con tanta admiración por su eficacia, que es la cúpula de hierro, funciona, entre otras cosas, porque Estados Unidos provee información de radar, de su flota en el Golfo Pérsico y sobre todo satelital, para que efectivamente las defensas antiaéreas maximicen su capacidad de detener los misiles iraníes. Es decir, que esa presencia de los Estados Unidos en el conflicto ya es un hecho, pero es muy distinto apoyar la defensa israelí que involucrarse en acciones ofensivas, que es claramente aquello a lo que Benjamín Netanyahu quiere arrastrar a los Estados Unidos de Donald Trump. Sí, de hecho, Donald Trump en las últimas horas lo que planteó es una posición poco clara, ambivalente entre no lavarse las manos, no hacerse cargo de estos ataques y al mismo tiempo decir, bueno, nosotros sabemos dónde está localizado el ayatollah, podríamos matarlo cuando querramos, no sabemos si lo vamos a hacer. Bueno, una cosa que genera más incertidumbre, ¿no?, que claridad. Así es. Pero es parte de la estrategia, probablemente. Efectivamente. ¿No? Bueno, incertidumbre es la palabra, no solo para describir, como lo hiciste muy bien recién, la actitud del presidente de los Estados Unidos, sino lo que define a este mundo crecientemente sin reglas y de creciente pugnacidad, ¿no? Porque esto ocurre en un mundo donde ya hay más de un actor importante que ha dejado de usar la palabra y de usar la diplomacia y optado
por la fuerza. Por eso tenemos una guerra de larga duración en Ucrania, por eso se ha reavivado el histórico conflicto indo-pakistaní. Entonces, efectivamente, incertidumbre es una palabra. La otra palabra que la podríamos cuestionar un poco es si Trump es ambivalente. Más bien, habría que decir que Trump va cambiando de opinión con el correr de las horas y es muy enfático en sostener posiciones distintas a lo largo del tiempo, ¿no? En ese sentido, digamos, pues uno dice ambivalente, sí, claro, si lo consideramos de manera sincrónica, es ambivalente. Si lo consideramos de manera diacrónica, en cada instante tiene la posición más firme posible. Claro. Que hace 10 días era Israel, absténgase de atacar Irán, y que 10 días después es nosotros, en primera persona del plural, controlamos en este momento el espacio aéreo iraní. Así que pasó de ser un actor externo que pide una chance, exige una chance a la diplomacia, a directamente, sin haber todavía tomado ninguna decisión formal de acompañar ofensivamente a Israel, ya habla en primera persona del ataque contra Irán. Pero claramente va a haber una interna, ¿no? Digamos, incluso en ese bloque de poder debe haber sectores en el territorio estadounidense o supongo en la OTAN, digamos, en sus proxy, digamos, así como llamamos proxy a los aliados o a estas milicias que de pronto utiliza Irán en distintos países, milicias proxy para atacar a Israel, podríamos hablar de proxies de Estados Unidos en el mundo. Debe haber internas sobre qué hacer, qué postura tomar, en qué medida y en qué manera involucrarse. Lo charlábamos antes, ¿no? La entrevista de Tucker Carlson con este senador Ted Cruz. Ted Cruz, republicano, en el que se desnuda un poco, ¿no? Sí, totalmente. Interna, Tucker Carlson, un vocero del Partido Republicano, del trumpismo, marcándole la cancha, diciéndole... Así es. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo que formamos parte de esta ofensiva? A ver, mucho cuidado, le dice, ¿no? Esa fractura en la coalición que apoya a Trump es clarísima, entre el ala aislacionista, antiintervencionista, y el ala neoconservadora que toma un poco las ideas de la presidencia de George Bush hijo. Estos dos elementos forman parte de la coalición con la que Trump llega al gobierno. Uno más vinculado a la base electoral popular de Estados Unidos, el otro más vinculado a las élites de gobierno. Acá es muy importante dar un paso atrás y prestarle un poco de atención a la dinámica política doméstica de los Estados Unidos. ¿Por qué Trump logra ganar 2 elecciones? Y sobre todo, ¿por qué Trump logra ganar esta última elección ganando no solo el colegio electoral, sino siendo el primer candidato republicano que gana el voto popular en 20 años en los Estados Unidos? Trump logra esto por 2 vías. Uno, el propio Partido Republicano, que le garantiza a cualquier candidato, al mejor o al peor, el 40% de los votos. Y un plus que trae Trump con la apelación al malestar de sectores de la clase trabajadora con las condiciones de vida que se deterioraron en las últimas décadas, sí, la decadencia pero sobre todo después del pico inflacionario del COVID, y una base popular a la que Trump le habló no solo en términos de costo de vida, sino con una promesa muy fuerte de terminar lo que él llamó las Forever Wars, las guerras eternas. Es decir, fue una promesa de campaña muy potente, muy atractiva y que le reportó muchos votos a Trump, prometer que Estados Unidos se iba a retirar de las guerras en las que estuviera involucrado al momento de llegar él al gobierno, pero además que no iba a iniciar nuevas guerras. Entonces, por un lado, hay una promesa hecha que forma parte del mandato que tiene esta segunda presidencia de Trump. Y por el otro lado, el pensamiento convencional que sobre todo anida entre la mayoría de los senadores republicanos que adhieren a esta visión neoconservadora que llegó a la política exterior estadounidense con George Bush hijo y la invasión de Irak en el año 2013. Que de mayor injerencia en los conflictos. Efectivamente, podemos hacer el mundo a nuestra imagen y semejanza, y además nos interesa el tipo de régimen político que hay en los países con los que nos metemos. Es decir, no solo tratamos de derrotar
militarmente a un enemigo, sino que nos queremos asegurar de que el régimen político que haya en ese país, una vez que lo hayamos derrotado, sea un régimen político que a nosotros nos guste. Que era algo respecto a lo cual Estados Unidos era bastante agnóstico hasta el siglo XXI. Estados Unidos podía invadir un país, pero lo que le interesaba era básicamente la dimensión militar, es decir, tener un enemigo menos. El gobierno que hubiera en ese país después le resultaba más o menos indiferente. Por supuesto, en la época de la Guerra Fría no le era indiferente que hubiera un modo de producción socialista en los países, pero finalmente Estados Unidos no atacó ningún país socialista, porque de hecho Vietnam se hizo socialista después de derrotar a los Estados Unidos. Entonces, esta que vos mencionabas como interna es una fractura que existe en la base de sustentación de Trump, y el ejemplo que vos dabas del reportaje de Tucker Carlson a Ted Cruz pone en evidencia eso, porque allí estaba sentado un senador que adhiere a la visión neoconservadora intervencionista y un periodista con claras pretensiones de transformarse en político que encarna la visión jacksoniana de ese presidente del siglo XIX de los Estados Unidos que pretendía un Estados Unidos fortaleza y que no se involucrara demasiado en los problemas del mundo. Y ese reportaje, que al que no lo haya visto, creo que hay que recomendarle verlo, porque contiene lecciones de historia, lecciones de teología, lecciones de política exterior y lecciones, creo, de periodismo, porque la capacidad de repreguntar de Tucker Carlson, que seguramente ideológicamente está muy lejos de lo que estamos acá. Totalmente. Pero realmente dio un ejemplo de cómo se tiene una conversación educada y punzante con un entrevistado. Exactamente. A ver, sería... También, digamos, hay analistas que plantean un concepto que es el de la diplomacia coercitiva, ¿no? Esta cuestión de Donald Trump, quizás más en esta lógica de esa línea que vos planteás de ese lado de Tucker Carlson, decir, bueno, bandorista iba a decir, puede ser, ¿no? Digamos, de ir y pegar, asustar para después ir y negociar, digamos. Y no necesariamente, porque vos decías un cambio de régimen, quizá no necesariamente sea el objetivo único, fin o el que más feliz o contento lo ponga Donald Trump, sino golpear al estilo de la guerra de aranceles con China, ¿no? Vos golpeás. Ahora, ¿en qué medida podés salir a golpear y después poder negociar o tratar de tener agarrado a ese con el que tenés que salir a negociar? Si del otro lado, por eso planteaba la cuestión de la guerra mundial, tenés aliados de Irán como China, que por ahí pasa la ruta de la seda, digamos, uno de los proyectos económicos más importantes de China en las últimas décadas, inversiones chinas en la región de Rusia, ¿sí? Comparten enemigos. En definitiva, Rusia es el enemigo, por lo menos simbólico, ideológico, elegido por Trump. Digamos, ¿en qué medida podés ir a negociar si del otro lado tenés un tipo que es Irán, al que querés presionar, pero con amigos que están muy enojados y son poderosos? Sí. ¿Cómo haces? Bueno, si es que estos amigos de Irán son realmente los amigos o posibles aliados. Sí. Lo que hay que agregar ahí es Israel. Acá no es Estados Unidos el que está decidiendo el rumbo de la guerra. Estados Unidos se está siendo arrastrado. ¿Pero le da a Israel para solo? Es lo que está sucediendo en este momento. Digamos. Israel avanza como si el apoyo de los Estados Unidos fuera incondicional. Está testeando si es incondicional, y hasta ahora Estados Unidos le viene demostrando que efectivamente lo es. Entonces nos encontramos en una situación paradójica, ¿no? Yo usaba hace un rato la imagen de Asterix y Obelix. Bueno, en Asterix y Obelix el que tiene la visión estratégica clara es el chiquitito, que es muy fuerte, pero es muy chiquitito, y que puede asegurarse de prevalecer contra todas las legiones romanas si lo tiene a Obelix, que se cayó en la poción mágica y es súper poderoso detrás. Lo que viene sucediendo... Es ingenuo y torpe Obelix. Acá en este caso podría ser, ¿no? Que arrastrado por cierta, ¿no? Efectivamente, bueno, ahí en Asterix la pareja está definida de esa manera, ¿no? Es el cerebro y el músculo. La relación histórica entre Israel y Estados Unidos no es así, pero en este momento parece estar funcionando de esa manera. Y efectivamente, Estados Unidos tiene que tener todas estas otras consideraciones. La consideración de Rusia, por un lado, que es muy importante en este conflicto porque suministra la mayor parte del armamento
iraní, y ahí lo que se da es una situación de asimetría, porque Estados Unidos tiene una capacidad prácticamente infinita de brindar suministros a Israel, mientras que Rusia, darle el apoyo que Irán necesita en este momento, para Rusia significa una sobreextensión de su esfuerzo de guerra, que está básicamente concentrado en Ucrania, en momentos además que Ucrania ha demostrado una capacidad de hacerle daño a las fuerzas estratégicas, incluidas aquellas dedicadas al bombardeo nuclear hipotético, que hacen que para Rusia sea mucho más exigente que para Estados Unidos apoyar a su aliado. Y finalmente, China. Vos mencionaste la ruta de la seda, desde ya que es una consideración. Me parece que la principal consideración, y la consideración que le pone un cronómetro, un timer a este conflicto, es el flujo de petróleo crudo iraní por el Golfo Pérsico y a través del Estrecho de Hormuz a China. Yo creo que China no tiene ningún interés en involucrarse en este conflicto, pero al mismo tiempo hay un problema existencial para China. La economía china depende del petróleo de Medio Oriente, como alguna vez dependieron Estados Unidos. Hoy Estados Unidos no depende para su energía del Golfo Pérsico y del Medio Oriente, y China sí. Y por lo tanto, si hay una disrupción de las rutas comerciales en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz, China puede tener paciencia solo hasta cierto punto. Me da la sensación de que hay dos chicos peleándose y que, digamos, la mayor capacidad de presión que tienen, chicos, es una forma de decir, ¿no? Digamos, Irán e Israel peleándose en un espacio, y que la mayor capacidad de presión que tienen es el daño que le pueden provocar a sus propios aliados, ¿no? Así es. Así es. Irán puede lastimar a China y a Rusia, y Israel de alguna manera arrastrar a Estados Unidos a una situación que no está deseando por lo menos Trump o ese sector. Efectivamente, es así. Y a lo de China, que mencionaba yo recién, hay que agregarle que China estaba empezando a hacer las paces comerciales con Estados Unidos. Está negociando los aranceles. Entonces, el ataque israelí ocurre en un momento donde no sabemos si la diplomacia estadounidense iba a lograr ponerle freno al programa nuclear iraní, pero en un momento donde la diplomacia estadounidense y China estaban encontrando un punto de equilibrio. Este ataque mata a la diplomacia estadounidense iraní y crea problemas para los acuerdos frescos, recientes, a los que habían llegado Estados Unidos y China en Ginebra. A ver, estabas mencionando acuerdos, diplomacia, negociaciones estaban dando, que Israel boicotea, asesinando al representante iraní en esa mesa que se iba a dar en Omán. Negociaciones sobre un programa nuclear que el otro día escuchaba al director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, argentino, que decía no hay pruebas de que Irán estuviera cerca y que incluso estuviera trabajando para en lo inmediato fabricar o lograr una bomba nuclear. Más relevante todavía, que esto muy importante que decís de Rafael Grossi, es que Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, informó en marzo de este año al Congreso de los Estados Unidos que la evaluación de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos era que Irán no estaba en este momento persiguiendo activamente la construcción de un arma nuclear. Es decir, que Israel arrastra a los Estados Unidos a un conflicto donde la máxima autoridad de inteligencia de los Estados Unidos sostenía que no había evidencia ni inminencia, que son los dos factores que pueden justificar un ataque preventivo respecto de la posibilidad de que Irán atacara a Israel con un arma nuclear, porque por cierto se puede decir que Irán atacó a Israel o se defendió de un ataque israelí de manera muy fuerte en octubre del año pasado, y las actividades de los proxies que mencionamos antes. Pero me parece que es muy importante mencionar esto, porque digamos, la derrota que pretende infligirle a la diplomacia Israel no es solo a la diplomacia estadounidense, sino a la idea de diplomacia en general. O sea, estás acabando la idea de que se pueda negociar en la región. Lo cual es muy peligroso para el propio Israel, ¿no? Porque si de un lado
hay que reconocer, ¿no? El ayatolá y principales figuras de Irán lo que dicen es que Israel no debe existir en ese territorio. Así es. Israel dice que el ayatolá no debe existir. Hoy escuchaba al ministro de Defensa de Israel plantear eso. Es la guerra eterna, esas guerras interminables, eternas que justamente había Trump prometió. La cosa no puede terminar en otra cosa que en un, digamos, ¿cómo plantearlo? ¿No? Porque una guerra nuclear no es más que el fin de todo, probablemente. Sí. No se puede quedar ahí. No va a ser una guerra nuclear en Medio Oriente, porque la única potencia nuclear de Medio Oriente es Israel, justamente. Pero efectivamente, o sea, hacer saltar todo el orden internacional basado en reglas no es gratuito. Y lamentablemente en este momento Israel no es el primero y tal vez no sea el más importante de los actores que están tratando de hacer saltar el orden internacional. Digamos, la invasión rusa de Ucrania es una primera indicación fuerte de que hay un poder regional que tiene un atributo global, que es su arsenal nuclear, que se aparta del derecho internacional y de un orden internacional basado en reglas. Trump, desde una perspectiva inicialmente aislacionista, tampoco cree en el mundo basado en reglas y por eso retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París en su primer gobierno, lo retira ahora de la Organización Mundial de la Salud. Nos encontramos con actores que cuentan menos en el escenario internacional, como Argentina, que bajo el gobierno actual también se suma a esa política de ponerle cargas explosivas al orden internacional de posguerra. Estamos entrando en esa fase. El vaso medio lleno indicaría que tal vez puede haber en esta instancia actores que se den cuenta de lo mucho que tenemos todos para perder y más que un momento de profundización, sea el momento de pisar el freno. Entonces esa sería la única manera de mirar de manera optimista lo que está pasando, digamos que nos estamos acercando tanto al abismo que podemos efectivamente ver cuán profundo es y entonces tal vez ahí existe la oportunidad de dar el paso atrás. Pero me parece que esto ocurre en un contexto donde desde ya que Israel no es el único que busca desestabilizar el orden internacional, es simplemente la última manifestación de algo que ya viene ocurriendo con cada vez mayor intensidad hace unos pocos años. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación.